Bienvenidos a la segunda parte de la revisión de las guías de evaluación del riesgo cardiovascular en pacientes que son sometidos a cirugía no cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología del 2022. Estas guías fueron liberadas en el Congreso de Barcelona. Ya revisamos la primera parte, que es la valoración en general de los pacientes que nos envían a nuestra consulta de valoración perioperatoria de cardiología y medicina interna. Ahora vamos con la segunda parte, que son casos puntuales basados en las comorbilidades del paciente. Eso es mucho más conciso, hay menos algoritmos, ellos simplemente se dedican de pronto a darnos una que otra recomendación, digamos así, tips para que de pronto podamos optimizar y hacer un poquito más fina la valoración que le hacemos a estos pacientes. Y finalizamos con las complicaciones cardiovasculares de la cirugía no cardíaca. No vamos a evaluar el monitoreo de anestesia porque eso hace parte de otro apartado, porque está más allá del alcance de la finalidad de nuestro grupo. Nuevamente, esta es una charla que va dirigida a estudiantes, internos, residentes hospitalarios del Hospital Militar Central. No es una charla para pacientes, no hace parte de un estándar de calidad, no hace parte tampoco de nuestra guía, simplemente son recomendaciones y una evaluación de las guías que acaban de salir en el Congreso de Barcelona y un análisis con opiniones propias. Entonces la evaluación perioperatoria, aparte de todo lo que le demos al paciente, establecer su riesgo, determinar el riesgo de la cirugía, el riesgo del paciente, dependiendo del caso, el riesgo hemorrágico con terapias antitrombóticas. Muchas veces los pacientes se nos presentan con comorbilidades como las que vemos aquí, enfermedad coronaria, falla cardíaca, valvulopatías, arritmias, etcétera, que pueden modificar el curso de nuestra cirugía no cardíaca, y por eso tenemos que optimizar las terapias y saber de pronto cómo podemos individualizar esos pacientes según sus comorbilidades. La primera comorbilidad que nos muestra la guía es la enfermedad coronaria. Generalmente hay dos escenarios. El primero, y uno de los más frecuentes, es que el paciente llegue con un síndrome coronario crónico, y el segundo, el paciente que presenta un infarto del miocardio durante el tiempo de espera para una cirugía electiva programada. Ese paciente que tiene un infarto del miocardio durante una cirugía programada, digamos que debemos hacerle el tratamiento óptimo por guías de cualquier infarto con y sin elevación del ST, y pues le debemos hacer un cateterismo. En este escenario sí es mejor, y ellos recomiendan hacer la revascularización únicamente del vaso culpable, y la revascularización depende mucho de la cantidad de miocardio en riesgo, pero definitivamente los pacientes deben recibir toda la terapia para su infarto agudo del miocardio, y además deben ir a coronariografía para evaluar cuál es el grado de estenosis o cuál es la lesión culpable que en este caso tienen. Lo nuevo de la guía es el escenario hipotético, pero que puede pasar, y es que el paciente ingrese para su cirugía y presente un infarto del miocardio. En el raro caso donde llegue a pasar eso, que al mismo tiempo presente infarto y está programado para una cirugía, tenemos que preguntarnos si la cirugía es tiempo sensible. Si es tiempo sensible, o bueno, partamos del más fácil, si no es tiempo sensible y la podemos seguir difiriendo, tenemos que darle el tratamiento óptimo para el paciente para su infarto con el miocardio, ponerle un stent, y en este caso se prefiere el stent liberador del medicamento sobre los stent convencionales, o simplemente hacerle angioplastia con balón, dejar la terapia antiagregante dual, y como estamos en un escenario de un infarto con el miocardio y la cirugía es diferible, darle por 3 meses la terapia antiagregante dual, y a los 3 meses pasarlo solo a ASA y operar. Pero cuando la cirugía es tiempo sensible, y ayer hablamos de esas cirugías que por ejemplo están en el escenario de cáncer, no podemos darle tiempo para que la enfermedad haga metástasis, o es una endarterectomía por una ACV, más del 70%, entre más tiempo pasa hay más riesgo de que nos haga una ACV. En esos pacientes podemos optar por una recomendación que más bien 2B, y es hacerle una angioplastia con balón, solo hacer la angioplastia con balón, no ponerle stent, operarlo, y después de la cirugía hacerle en un segundo tiempo un nuevo cateterismo y ponerle un stent. Esa opción ya no es nueva, aunque la guía no lo menciona como un dato nuevo, pues refiriéndose a la guía del 2015, eso ya lo vienen hablando desde el 2016, más o menos 2017,
el Colegio Americano de Cardiología en sus revisiones de qué hacer con terapia antitrombótica en el paciente con el preoperatorio. En el paciente con el síndrome coronario crónico, lo primero es obviamente hacer una historia clínica completa, dejarle todo el tratamiento antianginoso, beta bloqueadores, eventualmente pues si ya tiene un evento, es un síndrome coronario crónico y pues ya tuvo un evento previo, pues continuar con su terapia antiagregante. Pero si el paciente está sintomático, tenemos que mirar el riesgo de su cirugía. Si es bajo, en realidad no requiere algún otro tipo de estudio, pero si el paciente tiene un síndrome coronario crónico y la cirugía es de riesgo intermedio o alto, ese paciente debe tener su electrocardiograma y biomarcadores, como es usual, lo hemos visto el día de ayer, evaluación de la capacidad funcional para ambos en riesgos intermedio o alto, y además debemos hacer una evaluación más completa de sus síntomas y mirar el electrocardiograma para ver si tiene hallazgos anormales, porque en caso de tener anormalidad tanto en su electrocardiograma, biomarcadores o clínica sugestiva de síndrome coronario crónico, deberemos hacer un ecocardiograma con o sin estrés, preferiblemente con estrés, para mirar si se beneficia de imágenes y estratificación invasiva coronaria. Lo mismo para el paciente de alto riesgo, miramos nuevamente los síntomas, revisamos el electrocardiograma, biomarcadores. Probablemente como es alto riesgo le vamos a hacer un ecocardiograma transtorácico y pues si está sintomático probablemente lo vamos a llevar con una imagen con estrés. Ellos ponen con o sin estrés, pero lo habitual es que no va a terminar pidiéndolo en estrés porque eso va a definir si le vamos a hacer estratificación o no a este paciente. La estratificación es una coronariografía o una arteriografía pues coronaria y es una buena oportunidad para mirar la reserva de flujo fraccional y tratar en lo posible de establecer si realmente requiere el stent o no, porque un stent va a retrasar la cirugía, como estamos hablando de un síndrome coronario crónico sin infarto, por lo menos un mes. Entonces aquí sí es importante hacer una valoración multidisciplinaria, hablar con el equipo quirúrgico y preguntarle si esta cirugía es tiempo sensible. Si es tiempo sensible, nos toca lo mismo, hacerle angioplastia con balón y probablemente, o si de pronto realmente la reserva de flujo fraccional nos da que es una lesión que no es funcional, podríamos pasarlo sin necesidad de revascularización, y si este es tiempo sensible y la reserva de flujo fraccional nos da que de pronto es bajo, menor a 0.8, pues probablemente tendremos que hacerle la revascularización con stent y esperar eventualmente a reprogramar la cirugía. Entonces las recomendaciones son básicas para síndrome coronario crónico, le ponemos stent liberador de medicamentos, es preferible poner un stent convencional o solo sale angioplastia con balón, indicación 1. En general los pacientes con indicación de intervención coronaria percutánea tenemos que hacer una junta multidisciplinaria porque necesitamos mirar si se puede diferir la cirugía para dejar la terapia antiagregante dual. Y en general los pacientes que tienen alto riesgo de cirugía no cardíaca y tienen pues digamos que indicación de revascularización miocárdica, esta puede ser considerada dependiendo de la cantidad de miocardio en riesgo. Si el paciente tiene alto riesgo y pues no podemos diferir la cirugía y de pronto hay muy poquito miocardio en riesgo, es una arteria distal, pues realmente esos pacientes habría que definir con ellos si podemos diferirlo o si definitivamente es una lesión de muy alto riesgo como una enfermedad del tronco, en cuyo caso pues sí tenemos que hacerle una intervención coronaria percutánea o el paciente no va a sobrevivir a la cirugía. Definitivamente no está indicado hacerle estratificación y revascularización miocárdica de rutina a todo paciente que tiene un síndrome coronario crónico asintomático, porque pues digamos que esos pacientes en riesgo bajo o intermedio no van a tener ninguna clase de beneficio. Pacientes con síndrome coronario agudo, pues digamos que tenemos que hacer todo el tratamiento para un síndrome coronario agudo y tratar de posponer la cirugía por lo menos 3 meses para poderle dar una terapia antiagregante dual. Y se recomienda solo hacer generalmente revascularización del vaso culpable. En el caso hipotético de que se presente un infarto y la indicación de cirugía, lo que mencionamos, angioplastia con balón y eventualmente ponerle el stent en un segundo tiempo después de la cirugía. ¿Qué hay de la falla cardíaca? Pues nosotros siempre en nuestra evaluación inicial tenemos que ir en busca de síntomas o signos de falla cardíaca. Recuerden que cuando tenemos falla cardíaca, el hecho que haya disfunción del ventrículo izquierdo o falla cardíaca sintomática y descompensada son marcadores de que va a aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en el perioperatorio. Estos pacientes generalmente cuando tienen riesgo intermedio alto
de la cirugía, pues siempre van a ir con electrocardiograma biomarcadores, pero independientemente del riesgo, ellos nos recomiendan solicitar un electrocardiograma, biomarcadores, actualizar el ecocardiograma transtorácico cuando ya hay una falla cardíaca establecida. Si el ecocardiograma tiene más de 6 meses, es mejor repetirlo. Hay que optimizar las terapias previas a la cirugía, entonces es un buen momento para aprovechar y mirar que tengan las 4 terapias esenciales o modificadores de riesgo, yo prefiero decirle, y mantener en lo posible la terapia de resincronización cardíaca encendida en el perioperatorio siempre y cuando obviamente la cirugía lo permita, el riesgo, el tipo, el sitio, la indicación y la utilización de electrocardiograma bipolar, pero en general ellos nos recomiendan que hay que en lo posible mantener la terapia de resincronización cardíaca porque esto evita descompensaciones de la falla cardíaca y lo mantiene hemodinámicamente. En caso de presentar una miocardiopatía hipertrófica, recuerden que estos pacientes, los que han tenido la oportunidad de revisar el tema, estos pacientes tienen un septum muy grueso y en el momento de la sístole, vamos a describirlo escuetamente, pero por un efecto Venturi la válvula se va hacia el septum y hace un movimiento anterior sistólico. Eso pasa mucho en pacientes que se deshidratan y que se les cae la precarga. Entonces hay que evitar ayunos prolongados y deshidratación. Y también hay que evitar anestésicos vasodilatadores o venodilatadores que puedan reducir la precarga de ese ventrículo izquierdo y mantener la frecuencia cardíaca entre 60 y 65 porque la taquicardia también tiende a deteriorar esta obstrucción a nivel del tracto salida del ventrículo izquierdo. En pacientes en quienes se sospecha una falla cardíaca en cirugía no cardíaca de alto riesgo, se recomienda evaluar la función del ventrículo izquierdo con ecocardiograma, electrocardiograma biomarcador, lo que ya sabíamos. Se recomienda que los pacientes que tienen falla cardíaca y que van a llegar a una cirugía no cardíaca reciban toda la terapia médica óptima, ya lo sabíamos. Y en pacientes con falla cardíaca que tienen cirugía no cardíaca se recomienda evaluar el volumen muy bien y un balance de líquidos administrados y eliminados estricto y lo mismo la perfusión de los distintos órganos. Siempre es importante que si el paciente tiene un dispositivo de asistencia ventricular, se haga una valoración, una cirugía en un centro especializado para ello, porque ahí hay que estar pendiente de la línea Drive, hay que estar pendiente del monitor del dispositivo de asistencia ventricular, de las revoluciones, hay que estar pendientes de la anticoagulación. Son muchas cosas, hay que estar muy pendientes del estado de hidratación del paciente. Recuerden que esos pacientes pues ya no hay que suspenderles completamente, hacerles restricciones hídricas estrictas, y pues obviamente esto lo tiene que hacer un experto en el tema, no se puede hacer cirugías pues en cualquier parte. En cuanto a la enfermedad cardíaca valvular, son 4 valvulopatías que ellos nos hablan: estenosis aórtica severa, estenosis mitral severa, insuficiencia aórtica severa o insuficiencia mitral severa. Vamos a arrancar con estenosis aórtica severa. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con programación para una cirugía y le encontramos una estenosis aórtica severa? Antiguamente lo que nos decían las guías es opérelo y no pase a la cirugía al paciente hasta que no resuelva la parte valvular. Eso es cierto, el hecho de tener una estenosis aórtica empeora los desenlaces cardiovasculares. Sin embargo, aún hoy en día pues digamos que aparecen unas recomendaciones que nos pueden dar un chance para poder evitar en alto riesgo quirúrgico por reemplazo valvular, evitar la cirugía en esos pacientes. Y es lo primero, pues es un paciente que en teoría ya tiene un riesgo intermedio o alto. Estos pacientes deben tener una valoración clínica, electrocardiograma, biomarcadores, el ecocardiograma transtorácico y transesofágico si está disponible. Hay que darle terapia médica óptima para todas las comorbilidades. Recuerden, esos pacientes pues obviamente también tienen muy frecuentemente hipertensión arterial, también pues pueden tener amiloidosis, pueden tener otras comorbilidades. Y hacer una junta multidisciplinaria. Entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene síntomas. Si no tiene síntomas, lo segundo que miramos es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si está mayor al 50% o igual al 50%, le podemos pasar a cirugía no cardíaca si el riesgo es intermedio o bajo. Esto creo que es nuevo en las guías. Por lo menos nos hablan de que si el paciente tiene una estenosis aórtica y está asintomático y tiene buena función del ventrículo izquierdo, podría optarse por operarlo a la cirugía no cardíaca, siempre y cuando el riesgo sea bajo o intermedio. Siempre que el riesgo sea bajo y el paciente esté asintomático, pero tenga una FEBI menor a 50%, ese paciente podría pasarse a cirugía también. Pero en riesgo intermedio o en riesgo
en riesgo alto. En riesgo alto los pacientes nos tenemos que preguntar si es un buen candidato para reemplazo valvular, bien sea por TAVI o reemplazo valvular por medio de cirugía. Si el riesgo es bajo, pues es mejor operarlo, ponerle TAVI antes de la cirugía no cardíaca. Si el riesgo quirúrgico para la cirugía cardiovascular es alto, estamos hablando de un STS alto, mayor a 8, estos pacientes es mejor llevarlos y ellos nos dan la opción, aunque es recomendación 2B, nos dan la opción de que los llevemos a una terapia puente o paliativa, más bien, de valvuloplastia aórtica con balón, siempre y cuando no cumpla las contraindicaciones, que es insuficiencia aórtica generalmente. Pero lo cierto es que ahora nos dicen que si el riesgo de cirugía es alto, pues podríamos hacerle la valvuloplastia con balón y si esto mejora la hemodinamia del paciente, llevarlo a la cirugía no cardíaca. Obviamente va a tener más riesgo que un paciente que no tiene estenosis aórtica. Si el paciente está sintomático, así sea la cirugía de bajo riesgo, nos toca evaluar el riesgo quirúrgico de este paciente para el reemplazo valvular aórtico. Si el riesgo es bajo, pues obviamente probablemente tendremos que operarlo. Habrá que hablar con el paciente, también depende de sus valores y preferencias. Hay que explicarle que tiene un poco más de riesgo que un paciente que no tiene estenosis aórtica. Si la cirugía es tiempo sensible, nosotros habitualmente tenemos que plantearnos la posibilidad de hacerle un TAVI. Si el riesgo quirúrgico es alto, pues tendremos que pasar a la cirugía no cardíaca dependiendo del riesgo y beneficio y hay que explicar al paciente de que vamos a pasarlo con estenosis aórtica grave o severa y de que esto va a aumentar el riesgo de su perioperatorio. En pacientes con riesgo intermedio o alto, evaluamos si el riesgo de reemplazar la válvula aórtica es bajo. Si el STS es bajo, lo podríamos operar en conjunto con una decisión de Heart Team o el equipo del corazón, realmente le deberíamos decir. Y hacerle TAVI si es tiempo sensible, reemplazo de válvula aórtica dependiendo del escenario clínico. Y lo mismo, si el riesgo quirúrgico es alto, nos ofrecen la posibilidad de hacerle una valvuloplastia aórtica con balón antes de la cirugía no cardíaca, pero que pues obviamente esto es una medida puente, esto no es una medida curativa y probablemente en 3 a 6 meses otra vez el paciente va a tener su estenosis aórtica severa. En la insuficiencia mitral, entonces recuerden que hay una insuficiencia mitral primaria y hay otra secundaria. La secundaria es la Carpentier 1, que es en donde encontramos unas valvas normales y probablemente lo que es una dilatación del ventrículo izquierdo o una dilatación del anillo valvular. Ahorita hay otro fenotipo que también apareció, que es dilatación del anillo, dilatación de la aurícula, configuración auricular. Pero en general el hecho de que las valvas estén normales de la válvula mitral habla de que estamos en una insuficiencia mitral secundaria. En el caso de una insuficiencia mitral primaria, estos ya tienen prolapso de la válvula o restricción de la válvula que no permite que haya una buena coaptación e insuficiencia mitral. Entonces, por ahora vamos a hablar que los pacientes que tienen una insuficiencia mitral primaria y que es severa, estos pacientes si tienen un diámetro de fin de sístole del ventrículo izquierdo mayor o igual a 40 milímetros, o si tienen una FEBI menor o igual al 60%, recuerden que pacientes con insuficiencia mitral la FEBI normal debería ser alrededor del 70%, pero ya cuando hay disfunción menor o igual al 60%, podremos plantear primero hacerle el reemplazo valvular o eventualmente hacerle un reparo de la válvula mitral quirúrgico transcatéter antes de pasarlo a la cirugía no cardíaca. Y en pacientes que tienen insuficiencia mitral secundaria, valvas normales, esto es frecuente en pacientes con fallas cardíacas que van avanzando, lo primero que tenemos que preguntarnos es si es tiempo sensible. La cirugía, si es tiempo sensible, pues ni modo, solo tenemos la opción de darle terapia médica óptima, la terapia pues esencial o modificadora de mortalidad, diuréticos, disminuir su poscarga y reevaluarlo dependiendo del tiempo quirúrgico y el tiempo que tengamos. Si mejora el paciente, perfecto, lo podremos pasar a cirugía no cardíaca. Si no mejora, pues si es de bajo riesgo, realmente lo podemos pasar a cirugía. Pero si es de riesgo intermedio o alto, hay que plantearnos cirugía, preferiblemente reparación de la válvula mitral o angioplastia, valvuloplastia de la mitral, o reparación borde a borde transcutáneo, que es lo que conocemos como MitraClip, en estos pacientes. Si la cirugía se puede diferir, si es selectiva, es lo mismo, solo que no solo le vamos a dar la terapia médica óptima,
diuréticos, reducir poscarga, ISGLT2, beta bloqueador, inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona, en especial ARNI, y antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Además, le deberíamos plantear una terapia de resincronización cardíaca si está indicado, y tenemos tiempo para pensar en corregir la causa, como revascularizar el miocardio si se trata de una cardiopatía isquémica, revalorar al paciente. Lo que las guías de falla cardíaca nos decían era que lo revaloráramos a los 3 meses. Pues depende, pero aquí depende mucho, porque pues depende si es tiempo sensible o electivo, si tenemos 3 meses para vigilarlo o si tenemos menos tiempo. Ellos no nos dicen nunca en cuánto tiempo volverlo a revalorar. Pues obviamente estoy de acuerdo, porque eso va a depender de la cirugía, de la indicación, de la enfermedad de base, de qué tan tiempo sensible es esta cirugía. Si no mejora con la optimización de su terapia para falla cardíaca en el control, esos pacientes, lo mismo, si es de bajo riesgo, pues pásalo a cirugía, y obviamente tienes que asumir que tiene un mayor riesgo que la población general. Cirugía, obviamente estamos hablando de una insuficiencia mitral que es severa y que el paciente pues persiste sintomático. Esta cirugía pues debe ser en un centro grande, con anestesia cardiovascular, que entiendan que estos pacientes no pueden tener cambios súbitos de presión arterial y que hay que vigilar obviamente de no aumentar la poscarga. Y si es riesgo intermedio o alto, pues se hace la valvuloplastia mitral quirúrgica o el reemplazo mitral menos probable quirúrgico, o una reparación bordeador de transcutáneo, el famoso MitraClip, indicación 2A. Puede pasar que el paciente es inoperable. Si el paciente es inoperable, a pesar de que siga sintomático, pues digamos que nosotros podemos pasarlo a salas de cirugía, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que el monitoreo debe ser absolutamente estricto, porque estos pacientes se descompensan muy fácilmente. ¿Qué hay de la estenosis mitral y la insuficiencia aórtica? No hay muchas recomendaciones, realmente se lo aportan una para cada una. Lo primero es que la estenosis mitral, definida como una válvula mitral con un área de apertura menor o igual a 1.5 centímetros cuadrados. Digamos que estos pacientes, si tienen una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor a 50 milímetros de mercurio, deberían ser llevados mejor pues a algún tipo de conducta que le hagamos. Lo más frecuente, aunque esto depende del puntaje Wilkins, es que le hagamos una valvuloplastia percutánea con balón, una comisurotomía mitral percutánea, preferible sobre el reemplazo valvular. Lo que pasa es que eso depende del grado de calcificación, si hay trombos intraauriculares, el puntaje de Wilkins, que nos va a predecir de pronto qué tan exitosa va a ser nuestra comisurotomía pues de forma percutánea. Válvulas realmente con estenosis moderada o leve pueden ser llevadas a las cirugías de riesgo intermedio alto sin ningún problema. O bueno, digamos que esto a lo largo de la historia no ha aumentado los desenlaces cardiovasculares de forma adversa significativa. Simplemente pues saber que esos pacientes no los vamos a sobrecargar de líquidos, pero pueden pasar sin problema. Lo mismo para la insuficiencia aórtica. Si tiene una insuficiencia aórtica leve o moderada, pues no tiene ningún tipo de indicación quirúrgica. Pero si la insuficiencia aórtica es severa y además estamos en un procedimiento de riesgo intermedio o alto, debería primero ser llevado a un reemplazo valvular. En estos pacientes, digamos que si su diámetro de fin de sístole es mayor de 50 milímetros, o si el paciente es pequeño, lo indexamos por el área de superficie corporal si es mayor de 25 milímetros por metro cuadrado, o si la FEBI está por debajo del 50%, es mejor reemplazarle la válvula antes de la cirugía no cardíaca. Y en los pacientes con estenosis mitral, lo ideal es que si ya tienen presión sistólica la arteria pulmonar mayor a 50 milímetros de mercurio, es mejor hacerle algo a esa válvula, bien sea como isorotomía con balón o cirugía de reemplazo valvular. Esto pues obviamente lo evaluamos en el equipo de corazón, miramos en la junta multidisciplinaria si el puntaje de Wilkins. Recuerden que un puntaje de Wilkins mayor a 8 no descarta completamente hacerle como isorotomía con balón percutáneo, pero sí baja mucho la probabilidad de éxito. Y miramos los tiempos de mi presión y miramos de pronto si es viable, porque pues si hay un trombo intraauricular pues está contraindicado. ¿Qué hay de las arritmias y la cirugía no cardíaca? La guía rápidamente nos dice qué hacer con las arritmias, y esto, si ustedes ya se leyeron la guía de taquicardias supraventriculares, fibrilaciones auriculares o vieron el video, van a darse cuenta que el manejo es el usual que nosotros le hacemos. Entonces
A esos pacientes les hacemos electrocardiograma y ecocardiograma transtorácico, así sean taquicardias supra o ventriculares. Si son ventriculares y tienen estructuralidad con una fracción de eyección reducida, trastornos de contractilidad o algo que nos haga sugerir enfermedad coronaria, pues también le vamos a hacer una angiografía coronaria porque eso es un criterio de severidad. Puede haber algún escenario para un TAC, un angioTAC coronario, una resonancia magnética, pero en general miramos el paciente si está estable o inestable en el escenario agudo. En el escenario agudo, si está inestable, recuerden los criterios de inestabilidad: dolor torácico, disnea, falla cardíaca con edema pulmonar, hipotensión o alteración del estado de conciencia. A esos pacientes se les hace cardioversión eléctrica. Si el paciente está estable, pues tenemos que mirar si la taquicardia es regular o irregular. Si es regular, le ponemos maniobras vagales y adenosina. Si es irregular, pues le podemos hacer también maniobras vagales, pero sabemos que no van a funcionar en la gran mayoría de los casos. Y entonces tendremos que optar por control de frecuencia versus control del ritmo. En estos pacientes se opta mejor por control del ritmo. Y se previenen las recurrencias generalmente con beta bloqueadores para las taquicardias supraventriculares. Para las taquicardias ventriculares que no tienen estructuralidad y con corazón normal, funcionalmente normal, se les puede dejar beta bloqueador, calcio antagonista o antiarrítmicos de clase 1. Y para taquicardias ventriculares que tienen algún grado de estructuralidad, fiebre reducida, trastorno de contractilidad, cicatrices, esos pacientes, pues digamos que les dejamos esa amidarona porque los antiarrítmicos de clase 1 empeoran mortalidad. Y si a pesar del tratamiento médico el paciente persiste con arritmias, y en especial si son sintomáticas, le hacemos ablación con catéter. ¿Qué recomendaciones nos aportan? Simplemente en pacientes con taquicardia supraventricular, si ya viene con medicación, se le continúan los antiarrítmicos en el perioperatorio y la ablación para pacientes que persisten sintomáticos. En fibrilación auricular, si el paciente tiene un empeoramiento hemodinámico, tenemos que pensar en cardioversión eléctrica. Parece una recomendación muy extraña, y es que nos dicen que si hay inestabilidad hemodinámica, pongámosle amidarona a ese paciente y puede ser considerado, aunque es una indicación 2B. En el texto no explican por qué. Probablemente lo que se refieren es que si tiene inestabilidad hemodinámica, hágale cardioversión. Si el paciente no sale, que es lo que hacemos usualmente, amidarona más cardioversión. ¿Por qué no arrancamos de una vez con amidarona en una inestabilidad eléctrica? Inestabilidad hemodinámica, pues por la sencilla razón que la amidarona hace hipotensión, el paciente va a deteriorarse hemodinámicamente. Generalmente la reservamos más cuando el paciente no sale con la cardioversión, obviamente bajo sedación en un paciente que esté consciente. Y las arritmias ventriculares, cuando son monomórficas, sintomáticas y sostenidas, y en especial si están asociadas a una cicatriz miocárdica y son recurrentes, asumimos que no están respondiendo a la terapia médica y los llevamos a una ablación con electrofisiología para intentar reducir la carga rítmica durante el perioperatorio. Definitivamente no hay que darle tratamiento a las ectopias ventriculares o peor, supraventriculares, no hay que darles tratamiento de forma sistemática previo a una cirugía no cardíaca. Recuerden que iniciar beta bloqueadores antes de la cirugía no cardíaca empeora el riesgo de mortalidad o ACV, aunque disminuye el riesgo de infartos o fibrilación auricular. Otras arritmias no nos hacen recomendaciones 1, 2 o 3, pero nos hablan de que la bradicardia, si es sintomática o se hace compromiso sintomático, pues debemos diferir la cirugía hasta que le pongamos un marcapasos a este paciente. No hay necesidad de ponerle un marcapasos profiláctico para bloqueos trifasciculares, pero los bloqueos bifasciculares tienen mayor riesgo de hacer bloqueos completos y requerir un marcapasos perioperatorio. Y en pacientes que tienen dispositivos de estimulación cardíaca, marcapasos o CDI, nos dicen que siempre hay que garantizar que se intente reprogramar antes de la cirugía no cardíaca. Generalmente, ¿qué se hace? Pues si hay un CDI y el paciente tiene pulsos de radiofrecuencia por encima del ombligo, electrodos bipolares, unipolares, esos pacientes tienen riesgo de que el dispositivo sense la interferencia de pues esa radiofrecuencia como una taquiarritmia y aplique una descarga inapropiada. Entonces, pues habitualmente se inactiva el CDI, habitualmente, y eso se hace en salas de cirugía. No se hace que el paciente se inactiva si vuelve a la semana que lo operen, no, porque quedaría un tiempo descubierto, es muy peligroso. Es mejor que el paciente, cuando esté monitorizado, ahí mismo le apagan el CDI. Y si es un marcapasos, no es que se lo apaguen, sencillamente lo que hacen es que si el paciente es dependiente de marcapasos, si el paciente tiene un bloqueo AB completo y esto es persistente y depende todo el tiempo del marcapasos,
lo pasan a un modo asincrónico. El modo asincrónico lo que hace es que pues está estimulando la frecuencia cardíaca a lo que tú le pongas 60, 80 por minuto, independientemente de lo que pase por fuera en el ambiente externo. Esto es lo que llaman el modo asincrónico, y el modo a demanda es simplemente que el paciente puede tener su frecuencia cardíaca normal, pero a veces hace bloqueos, y cuando la frecuencia cae por debajo de lo que tú le definas, generalmente 50 por minuto, él activa su marcapasos y entra en frecuencia de 60 por minuto. Lo que hacen generalmente electrofisiología es que aumenta la frecuencia cardíaca y lo deja sincrónico, lo deja 80, 120 por minuto, 80 por minuto, para que el paciente pues también pueda tolerar el estrés de la hipovolemia. Hay que recordar, aquí nos hacen un pequeño recorderis la guía, de que cuando tú le pones un imán a un paciente, no es que le apagues el dispositivo, depende del dispositivo que tenga. Si tiene un CDI y le pones un imán, se inactivan las terapias antitaquicardia. Aquí sí podemos decir que se inactivó el CDI. Pero si el paciente tiene un marcapasos, el imán hace que entre en un modo asincrónico, no es que lo apague, entra en un modo asincrónico a la frecuencia que esté predeterminada porque esté programando el marcapasos. ¿Qué es de la enfermedad pericárdica y la cirugía no cardíaca? Hablamos propiamente de la pericarditis. Cuando un paciente tiene una pericarditis durante la programación para la cirugía y le pusimos colchicina y AINES, lo ideal es resolver la pericarditis, esperar a que se resuelva la pericarditis y ahí sí operar al paciente. Recuerden que por guías nosotros le ponemos ibuprofeno o ASA a un paciente con pericarditis 1 a 2 semanas, y la colchicina se la ponemos en función del peso, menos de 70 kilos 0.5 miligramos al día, más de 70 kilos 0.5 miligramos cada 12 horas. Esto lo dejamos por 3 meses y lo vamos controlando con electrocardiogramas y PCRs hasta que se normalice la PCR y el electrocardiograma. Consideramos que está resuelva su pericarditis. Entonces ellos dicen que esperemos, si la cirugía es selectiva, esperemos en lo posible hasta que pueda resolverse la pericarditis, porque así como la cirugía puede hacer hipovolemia, taquicardia, también lo puede hacer el dolor, también lo puede hacer la activación del simpático asociada a la cirugía. Entonces en estos pacientes lo mismo como si hicieran ejercicio. Y recuerden que en pericarditis, aquí yo se los traje al lado, en pericarditis nosotros le hacemos restricción al ejercicio si el paciente es atleta por lo menos 3 meses, si el paciente no es atleta hasta que se normalice la PCR y el electrocardiograma. Lo mismo tenemos que hacer para la cirugía, haz de cuenta que va a hacer ejercicio ese paciente. Entonces pasamos ahora a las enfermedades pulmonares y cirugía no cardíaca. Simplemente se dedican a hablar de 3 enfermedades: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipoventilación asociada a obesidad, y finalmente hipertensión arterial pulmonar y cirugía no cardíaca. En cuanto a la EPOC, apareció la nueva recomendación: suspender el tabaquismo. Hay que hacer todo el esfuerzo posible para que el paciente llegue a la cirugía con más de 4 semanas de abstinencia al cigarrillo. La terapia física y respiratoria para llevarlos a rehabilitación pulmonar ha demostrado que podría mejorar los desenlaces en estos pacientes, y optimizar la nutrición, porque recuerde que estos pacientes hacen caquexia y obviamente extubarlos va a ser mucho más difícil y obviamente van a estar más susceptibles a infecciones pulmonares o a atelectasias. Los pacientes con hipoventilación y obesidad, pues hay que vigilar que ellos no tengan hipertensión pulmonar, y hay que aprovechar para buscar apnea obstructiva del sueño, porque esto puede hacer que se modifique la ventilación mecánica o la dificultad para extubarlo. Sin embargo, vigilar o la búsqueda de una apnea obstructiva del sueño no va a tener por qué demorar mucho alguna cirugía, o no tiene por qué demorar mucho la cirugía de riesgo intermedio o alto. Y el grueso, los pacientes que de pronto más nos preocupan, todos nos preocupan, pero los que más preocupan dentro de las enfermedades pulmonares y vasculares pulmonares, son los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar y van a ser llevados a cirugía no cardíaca, porque aparte de que ellos tienen enfermedades o comorbilidades cardiopulmonares, EPOC, enfermedad coronaria, falla cardíaca, muchos de estos pacientes tienen una mortalidad alta cuando van a cirugía no cardíaca. De hecho, la mortalidad perioperatoria es del 13 al 18%, y lamentablemente a estos pacientes lo que les pasa durante la cirugía es que pueden hacer falla cardíaca derecha o pueden hacer una crisis hipertensiva pulmonar. Entonces lo importante es continuar las terapias crónicas para su hipertensión arterial pulmonar, no las vamos a suspender. Y si el paciente nos hace falla cardíaca derecha, le vamos a dar diuréticos
y es una buena opción para pensar en agonistas de las prostaglandinas intravenosas. Si el paciente también tiene falla cardíaca derecha, podemos optar por dobutamina, levosimentano, milrinone, porque no solo mejoran la bomba, sino que se han asociado también a reducción de las resistencias vasculares pulmonares. Y en crisis hipertensiva pulmonar, pues pensar en los agonistas de la prostaglandina intravenosa. Entonces, es recomendado continuar la terapia crónica en hipertensión arterial pulmonar. Se recomienda el monitoreo hemodinámico estricto de estos pacientes después de que salen de cirugía. Si tienen hipertensión arterial pulmonar, deben vigilarse por lo menos 24 horas en UCI. Y en caso de progresión a falla cardíaca, pensar en diuréticos y pensar en análogos de las prostaciclinas. La dobutamina, milrinone y levosimendan tiene una indicación 2A cuando el paciente nos hace falla cardíaca. El resto de terapias que mencionamos previamente tiene una indicación 1C para hipertensión arterial pulmonar en el perioperatorio. ¿Qué hay de la hipertensión arterial sistémica y la cirugía no cardíaca? En realidad son 2-3 recomendaciones puntuales. Lo primero, nunca devolver una cirugía porque tenga hipertensión en grupo 1 o 2. Estas no se han asociado a peores desenlaces. La que tenemos que tener cuidado es cuando la hipertensión arterial está en lo que llamaban los europeos estadio 3 o presión arterial mayor sistólica de 180 milímetros de mercurio, diastólica mayor de 110 milímetros de mercurio. En realidad, estos pacientes antes lo que hacíamos era que los enviábamos o los diferíamos la cirugía hasta que se controlara mejor su presión arterial, pero hay algunos estudios que han hablado que calcioantagonistas no dihidropiridínicos calciantagonistas dihidropiridínicos en la sala de cirugía, si logran controlar la presión arterial, no hubo diferencias en desenlaces comparados con pacientes que se enviaron a casa a controlar su presión arterial y que volvieran. En teoría, podríamos hacer un intento de controlar su presión arterial con calciantagonistas en la sala de cirugía y si logra controlar el paciente, pues pueden pasarlo a cirugía. Recuerden que muchos de estos pacientes tienen ansiedad, tienen dolor, están preocupados, están asustados y ya venían con hipertensión arterial, pero pues la ansiedad empeoró su hipertensión arterial, probablemente hay un factor también allí que puede favorecer esto. Si tienen compromiso de órgano blanco, obviamente estos pacientes sí no los pueden operar, hay que mandarlos a urgencias y controlar su órgano blanco. ¿Y por qué un calcio antagonista? Realmente porque las otras opciones que nos quedan para manejar las crisis, o bueno, las hipertensiones con elevaciones severas sin compromiso de órgano blanco, son los calcioantagonistas, los IECAs o los diuréticos, pero recuerden que los diuréticos y los IECA, como veríamos en la charla pasada, pueden favorecer hipotensión y empeorar desenlaces en estos pacientes o deshidratación y trastornos electrolíticos, y por eso es preferible no ponerlos en la sala de cirugía. ¿Qué hay de la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica? En la enfermedad cerebrovascular no hay como unas recomendaciones propiamente de cuándo llevarlos, que es la que realmente esperábamos todos cuando leíamos la guía. Realmente el apartado de enfermedad cerebrovascular lo dedica más para qué hacer con los pacientes que tienen enfermedad carotídea estenosis. Los pacientes que tienen estenosis carotídea más del 70% ya sabemos que pues lo ideal es llevarlos a una endarterectomía carotídea y ampliamente se han realizado debates si esta se debe hacer antes o después de la cirugía, pero en realidad no hay evidencia que recomiende fuertemente hacer la endarterectomía antes o después de la cirugía porque la endarterectomía previene ACVs a largo plazo. Entonces se puede hacer antes o después, no debe por qué interferir con la programación. Lo cierto es que si el paciente tuvo una ACV o una IT en los últimos 6 meses, deberíamos hacerle un Doppler vascular o imágenes carotídeas para intentar determinar si hay estenosis carotídea que haya que intervenir, aunque esto pues se hace si no se ha realizado previamente, y pacientes para enfermedad cardiovascular, para cirugía, perdón, no cardíaca y que tienen enfermedad carotídea, las mismas indicaciones que se hacen en general, pues endarterectomía si la estenosis es mayor del 70%, pero definitivamente no le deberíamos pedir imágenes de arterias carotídeas de forma rutinaria a pacientes que van para cirugía no cardíaca. En cuanto a la enfermedad arterial periférica, digamos que son pacientes que tienen también, recuerden que la enfermedad arterial periférica es un marcador indirecto de enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y enfermedad renal crónica. Simplemente es un momento, si el paciente tiene enfermedad arterial periférica, para aprovechar e interrogar síntomas de enfermedad cardiovascular. Si los presenta, pues ahondar en estos síntomas, pero si el paciente está asintomático, en realidad no hay indicación para hacerle estudios de angiografía coronaria de forma rutinaria. Tampoco de test de ejercicio previo a la cirugía
está recomendada de forma rutinaria si el paciente tiene aneurismas de arto abdominal o enfermedad arterial periférica. Obviamente, pues si tiene riesgo de enfermedad renal crónica, pues podríamos aprovechar para pedir unos asobados. Pacientes con enfermedad renal crónica y cirugía no cardíaca. Cuando los pacientes tienen enfermedad renal crónica en la evaluación perioperatoria, lo que nos preocupa es que tienen mayor riesgo de hacer lesión renal aguda en el posoperatorio. De hecho, un 18 al 47% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienden a hacer lesión renal aguda en el posoperatorio. Estos pacientes generalmente tienen factores de riesgo ya plenamente establecidos, fallas cardíacas descompensadas, diabetes mellitus no controlada previa, enfermedad renal crónica o el uso de medios de contraste en el preoperatorio, y por eso es importante garantizar una adecuada hidratación con cristaloides, así como evitar el uso de medios de contraste iso o hipotónicos. En lo posible, pues evitar el uso de estos medios de contraste, y si se van a utilizar, no utilizar hipertónicos, utilizar hipo o isotónicos, que es la recomendación que ellos nos dan, siempre cuando el paciente tenga factores de riesgo para enfermedad renal crónica, más de 65 años de edad, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia, enfermedad cardiovascular ya establecida o tabaquismo. Aprovechar para pedirle asoados en la valoración prequirúrgica si no se ha realizado, y si el paciente pues va a ser llevado a cirugía y ya tiene enfermedad renal crónica, tratar de hacer un balance estricto de líquidos administrados y eliminados, evitar deshidratación, mantenerlos bien pues con una volemia óptima y reducir al máximo el uso de medios de contraste. Ellos nos dan una recomendación 2A para hacer seguimiento con cistatina C, pero nos vamos a quedar por ahora con esa recomendación así porque no nos dicen cómo hacer el seguimiento, cada cuándo, cómo, y digamos que nos dejan algo perdidos en esa parte. Obviamente pues hay todas unas guías y hay toda una revisión de cistatina C, pero nos hubiera gustado que nos han dado su algoritmo de cómo, cuándo y dónde pedir la cistatina C, en qué momento, qué decisiones tomar con la cistatina C. Diabetes mellitus y cirugía no cardíaca. Entonces la diabetes mellitus ya sabemos que se asocia a complicaciones micro y macrovasculares, y que estas por el riesgo de neuropatía pueden ser asintomáticas, así que en los pacientes con diabetes mellitus debemos hacer un esfuerzo por buscar síntomas atípicos de enfermedad cardiovascular y pedirle una hemoglobina glicada si no se ha hecho en los últimos 3 meses, cuando está mayor a 8.5% y la cirugía no es tiempo sensible. En lo posible, diferir la cirugía hasta que logremos obtener una hemoglobina glicada por debajo de 8.5%, porque la hemoglobina glicada mayor a 8.5% o la diabetes mellitus mejor mal controlada se asocia a peores desenlaces de mortalidad, ACV e infarto agudo del miocardio. A pesar de que la evidencia o el conocimiento, y siempre nos enseñan que la diabetes mal controlada se asocia a mayor riesgo de infección perioperatoria, lamentablemente la evidencia ha sido inconsistente en lograr demostrar esta asociación, pero pues obviamente si logra en algún momento, si es que hay evidencia que logre reducir esta clase de infecciones del sitio operatorio, pues obviamente hay que hacer el control de la diabetes mellitus. Coronavirus y cirugía no cardíaca. Los pacientes con coronavirus, con infección por coronavirus, pueden quedar con complicaciones respiratorias crónicas o pueden hacer miocarditis durante la infección y pueden hacer hipoxemias severas. ¿Cuándo operar a estos pacientes? La evidencia que tenemos hasta el momento es evidencia antes de la vacunación. Y antes de la vacunación sabíamos que había que esperar por lo menos 7 semanas después de la infección para hacer una cirugía no cardíaca. Antes aumentaba la mortalidad. Entonces, si el paciente no está vacunado, debe esperar 7 semanas para hacerle la cirugía no cardíaca. Y en población vacunada no hay suficiente evidencia para recomendar cuándo hacer la cirugía, simplemente refieren que evaluar los síntomas y la evolución clínica del paciente, pero los expertos, el panel de expertos, no se atreve a hacer una recomendación de cuándo poder operar a estos pacientes si ya están vacunados. ¿Qué es de las complicaciones cardiovasculares en cirugía no cardíaca? Y este es el siguiente apartado. ¿Cómo se complican desde el punto de vista cardiovascular? Y el grueso de este capítulo es la injuria miocárdica del perioperatorio. Los pacientes con injuria miocárdica del perioperatorio son pacientes que tienen injuria cardiomiocitos durante la cirugía, con o sin síntomas y con o sin cambios electrocardiográficos de isquemia. El 90% son asintomáticos y una causa muy frecuente es la anemia del posoperatorio inmediato. Hasta un 15% de los pacientes mayores de 65 años de edad hacen algún tipo de injuria miocárdica del perioperatorio,
pero a pesar de que es asintomática, la mortalidad en los primeros 30 días del perioperatorio puede alcanzar hasta un 10%. Y esta se diferencia del infarto del perioperatorio porque el infarto del perioperatorio se asocia sí o sí a síntomas, a cambios electrocardiográficos y a pérdida de viabilidad miocárdica en alguna imagen que se le haga posteriormente. Entonces, ¿cómo detectamos esto? Esto ya lo habíamos visto en la charla previa. Cuando un paciente tiene riesgo intermedio o alto para cirugía no cardíaca, le hacemos electrocardiograma biomarcador, dentro de lo cual incluimos una troponina. La troponina, si se positiviza y se eleva por encima del límite superior normal a las 24 o 48 horas del perioperatorio, hablamos de una injuria miocárdica del perioperatorio. Recuerden, la mayoría son asintomáticas, pero no necesariamente son un infarto de tipo 1. Hay varios tipos, desde causas crónicas, de elevaciones crónicas de la troponina cardíaca, hasta otras causas no cardíacas como sepsis del perioperatorio, embolia pulmonar, ACV, o inclusive las causas propiamente cardíacas y elevaciones agudas como un infarto tipo 1 o por ruptura de placa aterosclerótica, un infarto tipo 2 por desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno, y aquí es donde entraría de pronto los pacientes con anemia del perioperatorio severa, los pacientes con taquiarritmias que de pronto se pudieron haber detectado en la monitoría del perioperatorio, los pacientes que hacen falla cardíaca aguda y descompensada, elevan troponinas, es una causa de injuria miocárdica del perioperatorio, y los pacientes que tienen presentaciones similares a un infarto tipo 2 y son aquellos pacientes que tienen infarto tipo 1 que podemos haber pasado por alto o que de pronto tuvieron hipotensión en el perioperatorio que puede no haber quedado documentada. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando un paciente nosotros le hacemos las troponinas antes de la cirugía y se las hacemos a las 24 y 48 horas, estamos hablando de pacientes con riesgo intermedio o alto. Estos pacientes les hacemos un electrocardiograma, le hacemos síntomas, le hacemos una hemoglobina y lo primero que vamos a hacer es mirar el electrocardiograma que no tenga supra o infradesnial sugestivos de isquemia. Si es así, lo primero que tenemos que hacer es mirar si el paciente tiene signos de choque hipovolémico, porque si tiene signos de choque hipovolémico probablemente estamos enfrente de un infarto de miocardio tipo 2 y tenemos que hacer una transfusión inmediata. Si no es así, si el paciente no tiene signos de una anemia severa y no está en choque hipovolémico, este paciente probablemente tiene un infarto tipo 1 porque tuvo cambios electrocardiográficos y se maneja como tal. Obviamente en estos pacientes es difícil tomar la decisión de cuándo iniciar el antitrombótico, cuándo iniciar el ASA. Probablemente habrá que esperar 24 horas a iniciar la terapia antiagregante con ASA, pero pues esto depende de la hemostasia, depende del riesgo de sangrado de la cirugía. Obviamente, recuerden, hay cirugías de alto riesgo de sangrado, las neurocirugías, las cirugías de aorta abdominal. Esos pacientes, para reiniciar un antiagregante cuando ya lo venía recibiendo, tocaba esperar 48, 72 horas de estabilidad clínica y ausencia de sangrados. Probablemente nos toque hacer lo mismo. Inclusive aquí hablan de que en general se esperan 5 días para iniciar las terapias antitrombóticas. Si el electrocardiograma no tiene cambios, le hacemos un ecocardiograma urgente a estos pacientes y buscamos otras causas. Similarmente, miramos el récord de anestesia, que no haya hecho ningún tipo de ataque a arritmia, que de pronto no esté en falla cardíaca aguda, que no haya tenido alguna complicación del perioperatorio, que no tenga una estenosis, una valvulopatía que de pronto no hayamos detectado o que ya sabíamos que tenía estenosis aórtica, pero que lo pasamos aún así a cirugía porque el riesgo era de pronto más bien bajo, el riesgo de pronto era intermedio, pero el riesgo quirúrgico era alto. Y si aún así no encontramos la causa, tenemos que comenzar a buscar causas extracardíacas, que el paciente no estuviera séptico, que no tenga un tromboembolismo pulmonar o que no tenga una ACV en curso. Y si a pesar de eso todo sale normal, probablemente para esas alturas ya salió la hemoglobina de este paciente. Y si está menor a 8 es mejor transfundir a ese paciente y pues obviamente hacerle toda la terapia usual. Ahí habrá que discutir realmente si hay que hacerle transfusión o no, dependiendo si el paciente está choqueado o no. Y finalmente, si todo eso sale normal, pues ya nos quedamos con una injuria miocárdica del perioperatorio sin diagnóstico. Probablemente lo más probable, como ocurre en el 50% de estos casos, es que es un infarto del miocardio tipo 2 para clínicos normales. Hay que darle terapia como si fuera un infarto, una enfermedad microvascular, iniciar terapia antitrombótica, iniciar estatinas y pedir un angiotac coronario o una resonancia cardiorresonancia, pues dependiendo la disponibilidad que tengamos, o una coronariografía, pues si aún de pronto no lo hemos planteado.
Otras complicaciones del perioperatorio simplemente dedican un párrafo a cada una de estas. El infarto agudo del miocardio tipo 2 que se presenta después del día 2. Es frecuente que pasen estos pacientes. Habitualmente hay que mirar que no haya un desbalance de oferta y demanda de oxígeno. El síndrome de Takotsubo, la incidencia es muy difícil de establecer porque no a todos los pacientes se les hizo ecocardiograma en los distintos registros. La falla cardíaca que se descompensa agudamente, el TEP y las arritmias con fibrilación auricular. Lo que tenemos que saber es que las incidencias de estas patologías son difíciles de determinar. No hay mucha evidencia y hay que tratarlas según las guías de pacientes que no tienen cirugía, pero siempre hay que individualizar el inicio de la terapia antitrombótica, lo que hablamos. Entonces, si el paciente tuvo un infarto de tipo 1, pues probablemente tendremos que mirar el riesgo de sangrado de la cirugía. Si el riesgo es bajo o intermedio, probablemente 24 o 48 horas de espera de inicio antitrombótico, siempre y cuando el paciente no siga sangrando está muy bien y siempre y cuando sepamos que ya no tuvo una anemia severa. Y en el caso de cirugías de alto riesgo de sangrado, pues habrá que esperar 48, 72 horas, inclusive hasta 5 días de vigilancia, pues para estar completamente seguros. Y en pacientes con tromboembolismo pulmonar, enfermedad tromboembólica, pues tendremos que lo mismo, esperar la anticoagulación. Si el paciente tiene riesgo intermedio o bajo, pues podemos esperar simplemente 24 horas, rivaroxaban o apixaban. Y pues si el paciente tiene un riesgo alto, 48, 72 horas, aunque esto depende del riesgo quirúrgico, del riesgo de sangrado y el paciente si sigue persistencia de sangrado o no. Ya nos quedan de pronto fibrilación auricular del perioperatorio, la incidencia es alta, 2 al 30%. Cuando aparece una fibrilación auricular del perioperatorio, el paciente tiene mayor riesgo en el siguiente año de hacer infartos del miocardio, ACV, tiene mayor mortalidad, tiene mayor riesgo de estancia hospitalaria, inclusive tiene riesgo de aumento de infecciones del postoperatorio, de enfermedad renal y de lesión renal aguda del perioperatorio. La mayor incidencia de fibrilación auricular del perioperatorio no es en el perioperatorio, en el posoperatorio inmediato, es a los 2 a 4 días del posoperatorio. Y en estos pacientes hay que evitar al máximo prevenirlas con betabloqueadores, o sea, iniciar betabloqueadores antes de la cirugía, ya sabemos, por el estudio POISE-1. Lo que podemos hacer es siempre optimizar la hemodinamia del paciente, corregir los trastornos electrolíticos oportunamente, identificar los pacientes que están en riesgo de hacer una fibrilación auricular del posoperatorio, pacientes con edades extremas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, trastornos electrolíticos. Estos pacientes, si ya venían con beta bloqueadores, los continuamos y los ajustamos para optimizar la frecuencia cardíaca. Y si no, pues el antiarrítmico de elección puede ser amiodarona. El manejo de estos pacientes depende de la estabilidad clínica. Si están inestables, le hacemos cardioversión eléctrica. Si están estables, los anticoagulamos siempre y cuando la cirugía, el postoperatorio lo permitan, que ya estén en hemostasia, que las cirugías de bajo riesgo de sangrado, bueno. Inicialmente los anticoagulamos con heparinas de bajo peso molecular. Lo ideal es después considerar NOAC siempre y cuando no tenga una fibrilación auricular que antiguamente llamamos de etiología valvular. Si el paciente persiste sintomático y la frecuencia cardíaca está mayor a 110 por minuto, podemos intentar un control de ritmo con amiodarona y ajustamos los antiarrítmicos dependiendo de la FEBI. Si la FEBI está deteriorada, le dejamos amiodarona. Si la FEBI está normal, le podemos dejar antiarrítmicos del tipo 1 o 3. Siempre es importante asegurarnos que el paciente esté bien hidratado, que no tenga trastornos electrolíticos, que no tenga dolor, minimizar los inotrópicos y vasopresores, y siempre es importante continuar la profilaxis anticoagulante en el posoperatorio a los 3 meses. Le reevaluamos realmente si debemos continuarlo o no, pero en general el paciente de la anticoagulación depende del CHAS-VASc. Si tiene un CHAS-VASc de 2 o más en hombres, de 3 o más en mujeres, debemos dejar anticoagulación. Esa anticoagulación generalmente ellos ya recomiendan que la dejemos de forma indefinida. Las conclusiones de esta segunda parte, ya evaluar las comorbilidades de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía no cardíaca, hace parte de la valoración perioperatoria y de la valoración fina de estos pacientes. Debemos ajustar las enfermedades de base previo a una cirugía no cardíaca, esto mejora los desenlaces. Debemos vigilar las complicaciones cardiovasculares del posoperatorio en pacientes con riesgo intermedio alto, y esto hace ahora parte del seguimiento de los pacientes con cirugía no cardíaca. Y debemos considerar las guías de cada una de las complicaciones cardiovasculares, fibrilación auricular, falla cardíaca, infarto, pues otro movimiento pulmonar, seguir esas guías como si el paciente no hubiese sido operado, pero
ajustar las terapias antitrombóticas e iniciarlas individualizando cada caso. No vamos a iniciar una terapia anticoagulante antitrombótica con el paciente con un sangrado agudo o con un paciente con una cirugía de alto riesgo de sangrado, neurocirugías, porque podemos empeorar la situación. Entonces aquí siempre dar una valoración en conjunto con cardiología, medicina interna, cuidado crítico, hematología y el servicio tratante quirúrgico. Si me acompañaste hasta aquí, muchas gracias. Espero verlos en las siguientes charlas de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2022 Barcelona. Muchas gracias.